Bienvenidos. Hoy estamos muy contentos de estar nuevamente en casa y deseamos que el Señor los bendiga a ustedes. Como saben, estamos en este día comenzando el seminario Primero la Cizaña. Este seminario lo, lo tenemos ya hace 20 años enseñando y queremos que ustedes sean muy bendecidos en esta oportunidad. Tengan en cuenta que es importante que ustedes tomen un compromiso con Dios de seguir todo este seminario. Esto es un regalo de Dios para que todos podamos ser bendecidos. Sin más preámbulos, solo decirles que en estos 20 años el Señor nos ha llevado de la mano para bendecir a muchos hombres y mujeres de Dios en muchas iglesias en todo el continente y en Estados Unidos. Estamos expectantes de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Expectantes porque Dios va a hacer algo muy especial en tu vida. Te va a traer a luz lo que tú ya habías estado recibiendo de Dios en la palabra. Te lo va a confirmar en el estudio de todos estos 4 días. ¿Saben? Son 4 días, este es el primer día y tengan ustedes en cuenta de que va a ser importante que ustedes estén muy atentos. No, no demoremos más, estemos comenzando con este tiempo. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesucristo, sean ustedes benditos. Y vamos a, vamos a comenzar este tiempo con una sola expectativa, que el Señor complete esa especial bendición que tiene sobre tu vida. Dice el texto, Hechos 3:25, nos revela lo que el Señor Jesús tuvo un propósito muy básico. Sabemos que muchos dicen que del libro de los Hechos no se saca doctrina, pero el libro de los Hechos nos muestra lo que fue la doctrina y de donde podemos entender la doctrina apostólica. Aquí dice que Dios, habiendo levantado a su siervo Jesús, dándole la oportunidad a todos los que son del pueblo de Dios, a ti primero, y envió a él para que te bendiga, apartando cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto que significa apartarlos de las iniquidades, significa pues que el Señor quiere hacer algo muy especial con tu vida. ¿Cuál es ese plan, cuál es ese propósito que el Señor tiene en tu vida? No es otro sino aquel que el Señor quiere mostrar más allá de lo que tú te imaginas. Yo creo que hay un especial plan de Dios, un especial propósito de Dios en esto. Fíjate, Dios nos quiere llevar de la mano a entender que Él ha venido para que nosotros seamos apartados de nuestras iniquidades, pero necesitamos primero entender qué es la iniquidad. Hay un mundo de cosas que no hemos estado entendiendo al respecto. Es posible que en el particular tú tengas esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la iniquidad? Entonces vamos a responder esta pregunta. Es, es que la iniquidad es lo que está deformado, lo que ya no está en el diseño, lo que está funcionando mal. Este concepto es lo que describe la palabra hebrea que se traduce como iniquidad, que es abón. Abón que en alguna medida está usado por la psicología de masas como utilizando el tabú de la gente. Abón es iniquidad y se usa como una marca. Yo sé que esto es muy conocido, pero entendamos de qué significa Abón. Es
lo que está describiendo. El hebreo es un idioma muy descriptivo, es iconográfico, muy interesante. Describe el contraste de un árbol que debiendo ser derecho, este árbol se torció. Vale decir que ese árbol torcido que vemos allí, ese árbol es abó. Y en contraste del árbol derecho, estando diseñado para ser un árbol derecho, está torcido. Y esto es lo que describe sencillamente Abó. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que es una iniquidad? Es una deformación integral, es lo que se pervirtió del diseño original. Esto es el concepto. O sea, si tú quieres una definición de iniquidad, una iniquidad es una deformación integral, lo que se pervirtió del diseño original. Cuando decimos integral, nos referimos que todo el ser funciona mal. O sea, los pensamientos, la conducta, la fe, la moral, la ética, el deber, las costumbres, los gustos, todo. No es solamente un hecho como la filosofía griega nos lleva a entender espiritual mi cuerpo. O sea, no es un hecho espiritual, entre comillas. No, es integral, todo tu ser. Si tú tienes esa manera de entender, eh, como la filosofía griega, que el hombre es espiritual mi cuerpo, ok, todo el ser, espiritual mi cuerpo, todo está torcido. Ok, estamos hablando de una deformación integral. Entonces, es como este vaso torcido está torcido, pero sigue funcionando. Igual que el otro puede funcionar para que tomes agua, pero está torcido, no está en el diseño. Por eso, recuerden bien, cuando hablamos de una iniquidad, la iniquidad es una deformación integral, es lo que se ha pervertido del diseño original, cambió, no está en el diseño. Y esto es iniquidad. O sea, ese árbol torcido, ese vaso torcido, ese, ese vaso estando torcido sigue funcionando. Entonces, si tú tienes una iniquidad, tú sigues funcionando, sigues en alguna medida, estás viviendo y desarrollando tu vida como si nada pasara. Ok. Esta palabra también se traduce como maldad, como perversión, como injusticia. Y de hecho que hay otros vocablos que son sinónimos y derivados en el hebreo que también se traducen maldad, perversión e injusticia. Pero la más importante es abón. La segunda importante tendría que decirlo para que ustedes tengan que saberlo. Ebel también es lo mismo. Ok, ahora, en las traducciones de la Biblia al castellano se usa la palabra iniquidad para referirse a la condición de deformación y deterioro de lo que se perdió de un diseño original puesto por Dios. Entonces, cuando tenemos una traducción directa desde el hebreo hasta el castellano, la palabra clave es perversión. Y lamentablemente la palabra perversión no se ha usado como en forma común en nuestro vocabulario, porque llamamos a algo pervertido o perversión a algo que está totalmente torcido, social, moralmente torcido, deformado, como algo como un asesino en serie, un, un pervertido gobernador que es asesino masivo, etcétera. Pero no, la perversión también sucede a niveles cotidianos. Y entonces esto es lo que no lo hemos usado, pero abón del hebreo al castellano debe entenderse como perversión. Es una traducción más directa, más clara. Y por eso que del hebreo tendríamos que tomar algunos ejemplos. Fíjate, vamos a ver en las escrituras. Cuando en Éxodo 34:7 se habla, o sea, Moisés se refiere a Dios que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, o sea, la abón, la rebelión, que es pesha, y el pecado, que es jatá, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
que visita la iniquidad, el abón de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y fíjense, la palabra malvado debe traducirse inicuo, o sea, el deformado, el pervertido. Entonces, fíjense, hay una cosa que por allá, el año 98, 99, daba vueltas en inquietud para estudiar, y era que en este pasaje habían tres vocablos diferentes con connotaciones diferentes, y iniquidad, rebelión y pecado son diferentes. Y, y fíjense que cuando yo estaba en el seminario, yo estudiaba el tema de amartiología, y es la doctrina del pecado, y ponen como sinónimo los tres. Y entonces ese es un gran error, porque deberíamos nosotros en el tema del pecado del hombre y especificar el hecho de que la iniquidad, la rebelión y el pecado son cosas muy diferentes. Vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. Fíjate, otro ejemplo. En Números 14, 18, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, abón, y la rebelión, que es pecha, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y que visita la maldad, el abón de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Otra vez, la palabra culpable es inicuo, o sea, deformado. Entonces, aquí el tema es que estamos hablando de vocablos diferentes, vocablos que nos indican que no es lo mismo pecado, ni es sinónimo. La iniquidad y el pecado no es lo mismo, tampoco son sinónimos. Es más, la iniquidad es más grave, más pecaminosa. Esto es algo que tienes que subrayarlo, más grave y más pecaminoso. Entonces, existe un diseño que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Cuando ese diseño se deforma, es lo que se llama abón. Es una perversión que en la Biblia se le llama iniquidad, maldad, injusticia o perversidad. O sea, perdiste el diseño porque estás torcido. Comúnmente se llega a la iniquidad después de una degradación, dando los siguientes pasos erróneos. Fíjate, hay 4 pasos erróneos que puedes dar. Pecas, te rebelas, porque no pides perdón, repites muchas veces el mismo tipo de pecado, estando en rebelión, cauterizas tu conciencia, y ahí fabricaste una iniquidad. Estás en el punto más bajo. Dios ha diseñado un camino de gracia hermoso en el que tú debes caminar. Pero cuando pecas, tú caes a la ley, no pides perdón, caes hacia la rebelión, repites muchas veces el mismo tipo de pecado, cauterizas la conciencia. Cuando tu conciencia terminó de cauterizarse, caíste en iniquidad. Llegaste a un fondo. Entonces, ¿qué significa esto? Debido a que tu conciencia está cauterizada y no hay una real percepción de la deformación en la persona, la condición es grave. Estando deformada, la persona no se da cuenta de su condición. Ese es un problema que tiene el hombre cuando tiene iniquidad. No se da cuenta. No se da cuenta siquiera que necesita ayuda de Dios. Para eso es que Jesús vino, para sacarnos de nuestras iniquidades. Entonces esto es importantísimo, mi hermano. Hay por lo menos 4 cosas que debemos considerar respecto a cómo funciona la iniquidad. ¿Okay? ¿Queremos entender qué es la iniquidad? Sí. Ya estás más o menos identificando el hecho de que es una deformación. Pero, ¿cómo lo podemos identificar? Es porque la iniquidad tiene principios, y estos principios están funcionando. Cada iniquidad tiene lo mismo. Y vamos a entenderlo. Miren, nos engaña, nos hace que creamos la mentira, nos limita, nos trae consecuencias. Ok, tú estás en
en un punto en el que no te habías dado cuenta que una iniquidad está haciendo todo esto. Pero vamos a analizarlo, vamos a entenderlo más detalladamente. Profundiza en esta verdad. Entonces, antes de todo, fíjate bien que Dios quiere que tú entiendas que la iniquidad es algo que no la queremos en absoluto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú mires en particular esto en tu vida, que identifiques estos principios, porque al identificar estos principios, que son 4, tú te vas a dar cuenta que hay una o más iniquidades en tu vida. Pero vamos a entenderlo. Okay. Dios ha diseñado una vida hermosa y nos ha dado una gran libertad para disfrutarla. Solo que una persona que tiene iniquidades no se da cuenta que está sin disfrutar esa bendición de Dios. O sea, estamos hablando de un precioso lugar que Dios ha diseñado, un paraíso con una libertad en la que tú puedes desarrollarte en todas las cosas. Pero la iniquidad nos engaña. Entonces, ¿cómo es esto que nos engaña? ¿Cómo es el engaño de la iniquidad? Vamos a entenderlo. Teniendo tú el diseño, estás teniendo una estructura que se va formando alrededor tuyo. Lo primero que está pasando por causa de la iniquidad es el engaño de la iniquidad. Está ahí aprisionándote, está limitándote. Vamos a entender esto. ¿Cómo nos engaña? Cuando te hace creer que estás bien. ¿Cómo es eso? Te miras al espejo y tú te miras como que estás bien, pero la verdad, que en el fondo tú sabes que no estás bien. La Biblia habla del engaño de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:1, respecto a todo engaño e iniquidad. El inicuo que maneja y gobierna a la gente con todo engaño e iniquidad, explota la iniquidad. Esto es un principio. La iniquidad ha sido utilizada desde la caída del hombre hasta el día de hoy. Está siendo utilizada. Entonces, necesitamos entender esto. Estás deformado, estás insensible, estás adormecido, cauterizado en tu conciencia, al punto de que la iniquidad, la deformación te está haciendo creer que todo está bien, que no pasa nada. Ok, ten cuidado. Cuando tú piensas de que todo está bien, pero en el fondo tú sabes que tienes ahí algo que no está funcionando, ok. Todo está bien porque tu perspectiva cambió, ya no miras a través de cómo Dios te ve en la palabra. Entonces, esto es lo que el engaño en que hace. No estás viendo correctamente. Estás tan deformado que entiendes la palabra de Dios diferente y mal. ¿Por qué razón hay tantas personas que se apartan de la verdad? Porque hay sectas que han salido del cristianismo. Es porque hay gente que se deformó en iniquidad. Y identifica todos esos personajes han tenido una deformación en su vida muy particular. Todos los sectarios han tenido iniquidades y ellos han entendido mal la palabra de Dios, diferente, la han trastocado, la han torcido, inclusive han buscado cambiar la Biblia y eso es lo que está pasando. Por causa de la iniquidad entienden mal la Biblia, mala palabra. Entonces, que esto no pase contigo. Si estás deformado, si tienes iniquidad y estás entendiendo la palabra de Dios diferente y mal, pues estás en un problema de iniquidad. Yo creo que estando deformado se tiene una mente reprobada que no califica delante de Dios. Y esto es un problema tremendo, porque la palabra de Dios en Romanos dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. O sea, cuando tú ves Romanos 1, del verso 18 hasta el verso 28, hay una degradación, hay una degeneración que es importante que tú tengas en cuenta. Necesitamos
ver que esto no sea de esta manera. Ahora, veamos algo así como recapitulemos. Estás identificando que es posible que haya cosas que te estén engañando. Por ejemplo, hay personas que dicen, eh, yo no tengo iniquidad, yo, Dios no me redarguye y todas esas cosas, pero cuando llegas a casa eres de las personas que cuando hablas con tu esposa le dicen, no te estoy gritando y cosas parecidas. Entonces, ok, ahí tienes una deformación de gritería. Tú dices, no, que yo soy intenso, que soy de familia italiana, que soy así, que nadie me va a cambiar. Eso es una mentira, es una iniquidad. Mira, anda identificando las personas que te aman, los que te estiman. Si te están diciendo, oye, tú estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, es que ellos están identificando algo que no está bien en ti. Hazle caso. Algo está torcido en ti y tú no estás reconociendo porque la iniquidad te va a engañar. Ahora, el diablo trabaja a nivel mental. Su esfera de afectación será los pensamientos. Cuando estos están torcidos, la iniquidad engañará al poseedor de la idea equivocada de que todo está bien. Mira, todos vamos a pensar que estamos bien y el enemigo va a lanzar sus dardos. Nuestra mente es ahí donde él nos quiere atacar y nos va a tratar de afirmar de que tú estás bien. Y van a salir libros y todas esas cosas y pensamientos y cosas que van a hacerte creer de que tú no vas a cambiar, que tu modo de ser es así, que el hombre no cambia y todas esas cosas. Eso no es verdad. Dios hace milagros en la vida de la gente. Necesitamos tener claro esto. Dice la palabra, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que Hebreo lo dice y que el pecado tiene engaño, sí es verdad, pero la iniquidad es más grave. Entonces, si ambos son pecaminosos, pero el pecado que tiene un engaño, la iniquidad igual es pecaminosa, ¿cuál es en proporción si la iniquidad es más grave? Indudablemente que la iniquidad tiene un engaño y es más grave la iniquidad. Por eso que una conciencia cauterizada es un corazón endurecido. Entiéndelo en esa perspectiva. Si tú, si tú has cauterizado tu conciencia, está duro tu corazón, no vas a darte cuenta de que tienes iniquidad. Vas a decir, a mí no me redarguye. Y eso no es así, es que tú no le dejas a Dios que te redarguya. Ese es el problema, porque cuando tenemos iniquidad hay una separación y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a ver el segundo principio. O sea, la segunda cosa es que la iniquidad es que creamos la mentira. ¿Cómo? Porque hay un poder engañoso. ¿Cómo es esto? Ok, estamos dándonos cuenta aquí que estás identificando otro principio. ¿Por qué? Porque estás en ese ciclo repetitivo en donde no estás yendo más allá, no estás logrando una victoria, etcétera? Okay, ya estamos identificando algo más. O sea, ¿cómo hace que creamos la mentira? Vamos a entender esto. La iniquidad atrae un poder engañoso que hace que creas la mentira. O sea, estamos hablando, el único poder engañoso que hay es el enemigo. No hay otra forma de poder entender esto. Por ejemplo, esta es una fotografía con una cámara que no diferencia profundidad. Ok, aunque
Algunos dicen que esta es una estatua y ese es el que hizo la estatua. Ok, si usamos esta foto como ejemplo de que te digan que hay super gigantes, ¿no? Y te muestran la foto, te están engañando, están engañando. Pero si tomamos una foto eh, con una cámara que no distingue la profundidad, igual ese tipo de confusión nos trae la iniquidad. O sea, la iniquidad nos trae, no, nos distorsiona la percepción. No podemos diferenciar algunas cosas, como en esta foto, la cámara no te permite diferenciar la profundidad. Entonces, hay mentiras, por ejemplo, eh, la mentira que dice que el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, todos son hijos de Dios. Okay, esa es una gran mentira, porque esa gran mentira se llama ecumenismo. Y esto lo están usando personas muy importantes, ¿no? Líderes de opinión y gente que últimamente está llevando a las personas a entender malas cosas. ¿Okay? La Biblia habla del poder engañoso en Tesalonicenses 2:11. Envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Okay? El texto dice que Dios envía un poder engañoso. O sea, no es que en el cielo, en los bolsillos de Dios, haya poder engañoso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios le da permiso al enemigo. Es lo que pasó con Job. Eh, Dios estaba en tercer cielo con otros ángeles y aparece Satanás. Y Dios le da permiso a Satanás para ahí probar a Job. Le dijo no toque su vida. Y eso es lo que pasó. Eh, Hay un envío en un sentido figurado de cuando Dios le da permiso al enemigo. O sea, Eh, voy a tomar palabras de apóstol John Eckhart. Él habla en uno de sus libros de que parte de la gracia de Dios, o sea, del favor de Dios para ayudar a que sus hijos no vayan más allá de lo que pueden estar haciendo mal, es que Dios le da permiso al enemigo para asusar esas contradicciones, o sea, para que el hombre que conocía a Dios se arrepienta. Y esto, su base bíblica es en base a lo que sucede en Corintios, esa persona que fue entregada a Satanás y luego se arrepintió y Pablo dice que lo reciban nuevamente por, porque se había arrepentido, ¿ok? Entonces, hay un envío de Dios a- hacia aquellos. ¿Por qué razón? No es que eh, el Dios del Antiguo Testamento se metió al Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. En todas las épocas Dios ha sido misericordioso y su gracia ha sido la misma. El problema es que no hemos entendido cómo es que Dios obra en las circunstancias específicas con unos y con otros. Hay juicios de Dios sobre muchas naciones. Dice, muchas veces llueve sobre justos e injustos y es lo mismo que pasa en circunstancias. Pero en el trato de sus hijos, Dios permite que sus hijos sean probados. Entonces, aquí estamos hablando de cristianos. O sea, Tesalonicense está hablando en el contexto de la iglesia y que hay un poder engañoso para los que creen en la mentira. O sea, la iniquidad hace que atraiga un poder engañoso, ¿no? O sea, la iniquidad trae ese poder engañoso para que la iniquidad eh,
que ha atraído a ese poder engañoso, ese personaje del enemigo, estés creyendo la mentira. Por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo. Hay muchos dicen que los alienígenas crearon al hombre. Y hay programas y ya se van, no sé por, creo que por la 10 tanto temporada. Yo te digo, mi hermano, cuando estás empezando a identificar que estás creyendo mentiras, entonces ten cuidado. Ese poder engañoso es la presencia del enemigo en la vida de las personas con iniquidad o deformación. Están empezando a creer mentiras. Estás creyendo, ¿no?, que los alienígenas son los que crearon al hombre. ¿No? Ten cuidado. ¿No? Hay personajes que se visten como ángel de luz. Hay lobos que se visten como ovejas. O sea, no es un asunto meramente, llamémosle, de cuestión de opinión, ¿no? La Biblia es la misma, no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Y los que más cambian y se alejan de la Biblia son los que tienen iniquidad. Y encima, el poder engañoso del enemigo hace que las personas estén creyendo mentiras para que no salgan hacia la luz, a la verdad. Entonces, este es un problema. La influencia va a ser en la mente de los que abrieron las puertas de la iniquidad o la deformación. La gente está influenciada de esa manera. Entonces, estás dándote cuenta ahora que hay un modelo, hay un poder engañoso que está reteniéndote a ti dentro de una estructura. El ataque más intenso que reciben los creyentes es a nivel mental. Lo decíamos hace un momento. El enemigo sigue el mismo patrón desde el comienzo. Por ejemplo, en la caída del hombre, la serpiente maneja la razón de la mujer para que caiga en su engaño. Por eso que en Génesis 3 se relata esta caída del hombre. Fíjate, el texto original dice, dijo dirigiendo a la mujer, en Génesis 3:1. Traduciendo, es una transliteración del hebreo al castellano. También debería traducirse, dirigió la razón de la mujer. Entonces, ¿por qué la serpiente le dijo dirigiendo a la mujer, o sea, dirigiendo su razón de la mujer? Porque tenía un propósito. La serpiente, después de guiar o manipular su razón, llevó a la mujer al terreno de la mentira y le dijo, de ninguna manera moriréis, que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esto es directo de la Torah. Ahora, esa palabra dioses es Elohim. Significa también ángeles, que estaban refiriéndolos, en este caso, a los ángeles caídos. Entonces, el ataque del enemigo es certero porque los creyentes, al igual que Eva, no saben qué es la iniquidad. Dice Corintios, miren, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, fíjense, el Señor nos advierte aún que tenemos que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, ¿a quién está buscando el enemigo para devorar? No estamos hablando de los de afuera, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de tu vida, de tú y yo. ¿A quién puede estar buscando a quién devorar? Es a los que tienen iniquidad. No solamente pecado o rebelión, sino a los que tienen iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad es algo que no te has dado cuenta. Muchos cristianos tienen iniquidades. Y ese es el gran problema. O sea, yo creo que todo el modelo de creer, de tener fe, de saber que vivimos en una gracia hermosa, es el diseño de Dios para que tú, siendo santo, vivas en el modelo, el diseño de la fe y de la gracia.
Pero ¿qué pasa con los cristianos que no son así? Que tienen áreas en su vida que no han vencido, que tienen iniquidades, esos creyentes que luchan con la carnalidad o que son carnales. ¿Qué hacemos? Entonces ahí está. Hemos visto dos principios. Vamos a ver el tercero. El tercer principio es que la iniquidad tiene, tiene esa función de ponernos límites. Estamos hablando de una cautividad, estamos hablando de que estamos entendiendo que la estructura tiene un propósito. Entonces, aquí hablemos de esta manera. ¿Cómo nos limita? ¿Qué? Cuando hace que tú tengas límites, ¿en qué forma? Vamos a poner un entendimiento de esto. Dios diseñó este modelo de libertad, de plenitud, pero ¿qué pasa? Los límites están ahí plantados y no vives en esa plenitud. Vives limitado. Vamos a poner un ejemplo de tener límites. Por ejemplo, en el zoológico. Cuando tú ves los animales en el zoológico tienen un hábitat. Ese hábitat es algo que es importante que notes. Estos animales antes podrías haberlos visto en rejas, en pequeñas cárceles, pero ahora no, ahora se les construye hábitat. Viven toda su vida en ese pequeño hábitat en donde ellos tienen límites marcados. Okay. Cuando hablamos de límites, cuando hablamos de que la iniquidad establece una cautividad, la Biblia habla de la cautividad en Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El enemigo que tenemos en común con Dios es Satanás, que también significa el acusador. El que los acusaba delante de Dios día y noche, dice Apocalipsis 12. Okay. Literalmente, cautiverio es la privación de la libertad en manos de un enemigo. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de límites. Esa persona no se da cuenta que está en una estructura que lo limita. Si estás dándote cuenta que hay círculos viciosos en tu vida, donde no sales, donde siempre tienes ese límite, necesitas tú salir de ahí. Okay. Dios establece un decreto contra la infidelidad de su pueblo que había caído en pecado, rebelión, iniquidad, y por lo cual fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, ¿de dónde venimos a entender este principio? Vamos a entenderlo desde esta perspectiva. Jeremías 15:12 dice, sí, y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que espada, espada, el que a hambre, hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Fíjate, por razón de que esto es lo que el Señor está diciéndolo. O sea, todo lo que Dios dice en advertencia, en preocupación, y lo dice para que sus siervos, los profetas, lo puedan decir a su pueblo, se convierte en decreto. Y eso lamentablemente es lo que ha pasado ahí. Se convirtió en un decreto. Ahora, este decreto de Dios lo usa el diablo por causa de la iniquidad de la persona, para no solamente acusarlo de día y de noche, sino para establecer un límite de acción para que se quede en deformación o iniquidad. Ese es el problema de no darnos cuenta de que hace la iniquidad en nuestras vidas. Necesitamos entender esto. Cuando un enemigo, o sea, cuando el enemigo arma un sistema alrededor de la persona que tiene iniquidad, lo hace en base a los decretos de Dios. O sea, no está actuando de otra manera. O sea, el decreto de Dios está allí sobre la persona que tiene iniquidad. ¿Por qué? Porque el decreto está haciendo que la persona esté limitada y la persona va a sufrir. O sea, el enemigo es legalista.
no está haciendo cosas legales, está haciendo leguleyadas. O sea, lo legal es que Jesús pagó en la cruz por ti y por mí. El problema es que si un cristiano desechó esa verdad de que Jesucristo pagó por ti, por mí, pecados, rebelión, iniquidad, todo lo pagó en la cruz, ¿ok? Pero sigues haciendo iniquidad, entonces el enemigo va a hacer una alegoría porque tú estás infringiendo la ley y no te estás dando cuenta que lo estás haciendo, porque si tienes una iniquidad estás fuera de la, la bendición de Dios, saliste fuera de la gracia. Y entonces el enemigo está tomando el decreto de Dios contra la iniquidad y te está visitando. Entonces, este es un problema. Los decretos de Dios caen sobre la iniquidad y hace que Dios los deje a merced de su condición, y es lo que el diablo explota. Entonces, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad. Fíjense, injusticia se traduce en iniquidad. De los hombres que detienen con iniquidad la verdad. Aunque este es un énfasis agregado, entendamos, la palabra injusticia e iniquidad es lo mismo. Ahora, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Estamos hablando del pasaje, del contexto. Estamos hablando de que por causa de la iniquidad, Dios entrega una condición terrible. Y por eso que el enemigo establece modelos de maldad. Es una leguleyada. O sea, es una viveza legal que el enemigo tiene contra el cristiano que tiene iniquidad y no arregló esa iniquidad. ¿Estamos entendiéndolo? Entonces, veamos cómo es que el enemigo establece los modelos de maldad. Quiero ponerles un ejemplo. En Hechos, capítulo 8, vemos que el apóstol Pedro, es enviado hacia los samaritanos. Había estado ahí Felipe, había hecho milagros tremendos. El hecho es que Dios había estado respaldando y lo que había estado haciendo este siervo que hizo la avanzada, pero cuando llegan los apóstoles, llegan porque les avisaron de que los samaritanos estaban recibiendo el mensaje de Cristo y ellos querían ser parte de la bendición de Dios. Entonces, Pedro, cuando llega, él había impuesto manos, y acuérdense que una de las doctrinas apostólicas es la imposición de manos, en donde había un reconocimiento de igualdad, y en ese instante de hacer ese reconocimiento de igualdad, viene sobre los samaritanos el poder del Espíritu Santo y los purifica. Como dice el texto, los bautiza y los llena del Espíritu. Cuando esto es visto por Simón el mago, que había estado detrás de Felipe, viendo y cómo estaban moviéndose ellos. Y cuando llegaron los apóstoles y vio él que había un poder tremendo en ellos, él le trae una bolsa, una ofrenda a Pedro y se lo pone. Y digo, yo quiero ese poder. Y acuérdense que pasajes antes, Pedro había estado en un juicio apostólico con Ananías y Zafira, y cuando se dio cuenta que ellos habían engañado al Espíritu Santo, le dijo, tú y tu dinero perezcan. Y pasó lo mismo con los dos, esa pareja cayeron muertos, y él venía con recordar ese juicio apostólico, y cuando ve a Simón que le trae el dinero, le trae ese oro y se lo quiere poner en sus manos, Pedro le dije, tú y tu dinero perezcan. En ese momento él pensó que iba a haber nuevamente un juicio apostólico, iba a caer ese mago que tiene mucho trasfondo pagano y todas esas cosas, iba a caer muerto. Lo que Dios le da a Pedro es una experiencia muy especial, porque
le da una luz, una revelación, le trae visión de lo que estaba pasando con Simón. Y en vez de caer muerto Simón, se queda parado, asombrado de que el apóstol Pedro no quiere recibir su dinero. Más bien Pedro le habla y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Y se descuadra Simón. Dice, yo estoy así. Y es lo que yo me imagino que cualquier cristiano hoy puede pensar, ¿no? Cuando le decimos, oye, tú tienes iniquidades. Pero si se lo dice un siervo de Dios, un tremendo siervo de Dios, un profeta de Dios, se va a descuadrar porque dice, no, este me está hablando de verdad. Pero no le hizo caso a su esposa, a sus hijos, cuando le dice que está gritando y todo eso. Pero ¿y ahora? ¿Me entiendes? O sea, hay prisiones de iniquidad. Esto es lo tremendo. Así como vemos aquí este modelo, es como una prisión, es una limitación en tu vida. Ok, estás notando que estás dándole vueltas y vueltas. Seguro que Simón era un buscador, buscaba las cosas de Dios, buscaba por caminos equivocados, pero que le daba vueltas y vueltas. Y que pretendía engañar con sus ilusiones, porque los magos son ilusionistas. Y no tenía otra cosa, pero quería el poder de Dios. Entonces, por eso que cuando estamos en cautiverio, o sea, cuando estamos con iniquidad, el enemigo establece ese modelo de maldad y es en el estado de cautiverio para privar la libertad que tiene iniquidad o deformación, o sea, te tiene ahí cautivo, no quiere soltarte. Es su lucha, es el enemigo, está luchando contra, contra la bendición de Dios, de que tú seas salvo, que seas santo, que tú perseveres, que tú tengas victoria. No, está utilizando tu carnalidad, tu racionalismo, que es carnalidad. Está usando tu dureza de corazón, está usando tu imaginación que se activó, pensando de que es verdad lo que tú estás imaginando, pero no. Estás ahí en manos del enemigo. Dios hace que Dios se ha hecho a un lado, se aparta del que tiene iniquidad y está viviendo en iniquidad. Esto es aprovechado por el enemigo para hacer sus modelos de maldad. Mira, Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades. O sea, está hablando de la persona que tiene iniquidad. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pasaje más adelante dice que vuestros pecados han hecho que Dios no escuche. Ok, aquí hay una cosa tremenda, ¿no? El hecho es de que esta persona, sus oraciones rebotan en el techo, el suelo, la pared, y está separado, está aislado de la bendición. Por eso que necesitamos entender esta verdad, mi hermano. Tú necesitas entender que hay algo que te está limitando. Vuelves a lo mismo. Hay un círculo vicioso. No logras salir adelante. Entonces estás identificando que tienes una cautividad. Hay, en estos 20 años que hemos ministrado, hemos visto gente que tiene, son modelos de cautividad en diferentes ámbitos. Yo sé que al principio de todo esto, muchos han hablado de los lugares de cautividad que son en el inframundo. Mira, yo sé que muchos brujos tienen modelos de cautividad en el inframundo. ¿Por qué? Porque se han metido en el terreno del enemigo.
Pero hay modelos de cautividad en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque las cosas que te limitan no solamente son las cosas que más aprecias al punto de que llegan a ser tu ídolo, sino también las cosas que te limitan son aquellas cosas que te traen temores o aquellas que te traen ilusión, que te traen esperanza y no estás poniendo tu esperanza en Dios, tú no estás poniendo correctamente tu confianza en Dios. Hay gente que ha puesto su confianza en su empresa y su empresa es su modelo de cautividad. Hay gente que ha puesto su confianza en su herramienta de trabajo, que es su camión, y ese es su modelo de cautividad. Okay, ¿cuál es tu modelo de cautividad? ¿En qué estás tú confiando más que en Dios? Y ese es el problema. El enemigo ha aprovechado, sean tus aprehensiones, tus, tus deseos mayores o aquellos a quienes has idolatrado más, o las cosas que idolatraste más. ¿Qué cosa es lo que es más valioso? El enemigo lo está usando para hacer modelo de maldad allí. Y entonces ten cuidado. Si tienes problemas con volver a lo mismo, revisa estos principios. Vamos al cuarto. El cuarto principio es que nos trae consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, estas son las maldiciones. Entonces, las maldiciones, estas aparecen de esta manera. Dice Deuteronomio 28, 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. ¿Ok? Las maldiciones aparecen, y estas maldiciones forman parte de la estructura que el enemigo ha formado alrededor tuyo por causa de la iniquidad. Y ojo, puede ser una sola iniquidad. Entonces, ¿cómo es que nos trae estas consecuencias? Vamos a entenderlo. Cuando un creyente se expone a una deformación en su vida, haciendo que su diseño se pervierta, es cuando los decretos de Dios contrarios a la iniquidad se manifiestan, afectando a la persona, produciendo un estado de afectación que se llama maldición. Ok, una maldición es un decreto de parte de Dios contra la iniquidad. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de Deuteronomio 28, verso 1 y 2, nos trae una luz para entender bendiciones de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ok? Pero también dice, y esta es parte de su amor, su advertencia, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Okay? ¿Cuáles son? Desde el verso 16 hasta el verso 68. Fíjate, 14 versículos de bendiciones. Es más, yo diría 12 versículos de bendiciones, porque el 1 y 2 te están advirtiendo de que tú le obedezcas. Y desde el 3 hasta el 14 son 12 versículos con bendiciones. Y desde el 16 hasta el 68. Qué tremendo. Aquí hay 50 y tantos versículos, ¿no? Casi 60 versículos con maldiciones. ¿Pero por qué? No es que Dios sea malo. Véanlo de otro ángulo. Miren el hecho de que Dios se preocupó más de que, de que hagas lo malo. Ten cuidado, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado. Cuando enviamos a nuestros hijos a
algún lugar de paseo, no nos parecemos a Dios dando advertencias de no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas lo otro porque te puede pasar lo otro. Y nuestros hijos están deseando ya despedirse porque nosotros los estamos saturando de advertencias. Ok, Dios nos ama, es papá. No hay mayor evangelio del amor que Deuteronomio. O sea, si hay un evangelio de amor, ese es Deuteronomio. Yo estoy muy agradecido porque Dios nos amó tanto, nos advirtió tanto de esta manera. Por eso es que Dios nos advierte, ¿no? Nos advierte de que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad de los hombres que tienen con iniquidad la verdad. Por eso que necesitamos entender. Una iniquidad es una deformación que atrae la maldición. Y esto necesitas tú ponerlo bien en claro. Necesitas identificar bien lo que es la maldición. ¿Por qué? La ira de Dios está cayendo sobre la iniquidad. Es ese rayo que cae sobre el árbol torcido. Entonces, las maldiciones no existen sin causa. Y esto es lo que tienes que enfocarte. Es muy importante. Es decir, que una maldición no tiene existencia por sí sola. Depende de una causa, que es la iniquidad o la perversión. Esto es muy importante. Hay una causa y un efecto. Este hombrecito suelta ese bloque, pero va a recibir el bloque mayor sobre él. Es una causa y un efecto. Lo vemos en este video. Esa causa y efecto va a hacer que de todas maneras todo caiga, todo se desmorone. Entonces, necesitamos entender esta la causa y efecto. Dice Proverbios, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ninguna maldición viene sin causa. El gorrión, la golondrina, nunca están haciendo vuelos turísticos. Todo el tiempo están preocupados de alimentar a sus polluelos. Aunque estos ya están grandes, igual los siguen alimentando. Y esto es tremendo. Son tremendos padres. O está trayendo alimento o está trayendo un poquito de algodón, una telita, una paja para ayudar con el nido. Por eso que necesitamos enfocarnos en esta verdad, ¿no? Muchos siervos enseñan que hay que quebrantar o anular las maldiciones generacionales. Lo que han identificado es un estado de afectación muchas veces calamitoso. O sea, sí hay una identificación, o sea, hay cosas terribles que pasan con la gente. Está pasando que hay gente que está en un problema, que están pasando afectaciones calamitosas algunas. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos siervos dan a entender que se hereda la maldición, pero esto no es correcto, ya que lo que se hereda es la iniquidad. O sea, si decimos que la maldición no viene sin causa, entonces la maldición existe por una causa, y esa causa es la iniquidad. En cada generación que se activa la iniquidad, se empieza a manifestar un estado de afectación negativo, a veces calamitoso, que es la maldición en sí. Entonces, una maldición se activa por la iniquidad presente. Entendámoslo esto bien. Sin iniquidad no hay maldición en la generación. O sea, no hay maldición sin causa. Lo dice Proverbios. Lo dice el Señor. Sin iniquidad, que es la causa, no hay maldición en la generación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No, toda la gente está hablando de maldiciones, que tenemos que quebrantar maldiciones, que desechar las maldiciones.
¿Qué? Si tú desechas las maldiciones, que es ese follaje, lo único que vas a lograr es que crezca nuevamente el follaje y vuelva a estar presente la maldición. Porque la, la iniquidad es la que se necesita quitar. Sin iniquidad no hay maldición en la generación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Necesitamos hacer algo importante. Necesitamos que esto suceda de esta manera. Quitemos la iniquidad y entonces al quitar la iniquidad, quitamos la maldición y al quitar la maldición, sin iniquidad no hay maldición en la generación. Entonces, todo lo que tenemos aquí, tenemos un hecho importante. ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué es lo que hay que quebrantar? Es la iniquidad. Sin iniquidad no hay maldición en la generación, se va. No hay nada que heredar después. ¿Estamos entendidos? Mira, Dios ha dicho que debemos ser como árboles plantados junto a las aguas, las corrientes de agua, dar nuestro fruto a tiempo. Y esto es importantísimo. El fruto a su tiempo. Porque todo árbol que no da fruto será arrancado, será cortado de raíz, dice, y será echado al fuego. Que lo dijo un profeta mayor, que es el profeta, el Elías postrero, que le llaman a Juan el Bautista. El Señor dijo, ya Elías ya vino. ¿Okay? Juan el Bautista lo dijo. Tremenda voz profética. Hay siervos, siervas que no están entendiendo esto. Hay hombres, mujeres en la iglesia de Cristo que no se han dado cuenta. Entonces, ¿qué hacer? La gente no se da cuenta de la iniquidad. No se dan cuenta que están presos. ¿Por qué? Porque no han identificado que la iniquidad los está apresando, los está teniendo ahí cautivos, los está limitando. No se dan cuenta que delante de ellos hay una iniquidad que los ha aprisionado. Están totalmente enajenados, no ven lo que está pasando en sus vidas, ¿no? Debiendo de tener un paraíso precioso con una libertad gloriosa, el problema es que ellos están en ese punto, es tan terriblemente en un terrible problema. Tendríamos que decir qué está pasando. Están cautivos. No se dan cuenta del modelo de Dios porque están prisioneros, cautivados, limitados, engañados, en manos de los engaños del enemigo, en algunas maldiciones. Esto es todo por hoy. Van a ser muy bendecidos. Yo creo que ustedes tienen algo muy especial de Dios. No se olviden que este es un curso que la Iglesia Santuario da. Necesitamos estar entendiendo esta verdad. Tengamos ahora en cuenta lo siguiente. Nuestra vida está en manos de Dios. Necesitamos que Él nos lleve de la mano todos los días. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, y yo te digo, empieza a analizar todo esto que hemos hablado. Te vas a dar cuenta que hay algo, una área en donde tú no tienes victoria. Has identificado estos principios en tu vida. Debe haber una o más iniquidades que están afectándote. Entonces,
necesitas tú salir de esto. Vamos a entender mucho más el día de mañana. Vamos a hacer que mañana tu vida sea más bendecida. Queremos que el Señor te bendiga. Nos despedimos hasta el día de mañana, deseándoles que sean muy bendecidos. El Señor guarda tu entrada y tu salida. El Señor cuida de ti. Ninguna plaga tocará tu morada. Que el Señor te bendiga. Que el Señor llene tu hogar de bendición.